Aquí tenemos otro ejemplo de una oxisal básica. No olvidemos que la estructura es el metal, radical hidróxido OH, que es siempre -1. Este es el anión o radical halogénico, que siempre su estructura es el metal, perdón, el no metal seguido de. Estamos colocando las cargas con las que vamos a trabajar. En este caso sabemos que el aluminio solo tiene 3. Hemos dicho nuevamente el OH siempre es -1. Vamos a trabajar con el nitrógeno y su número de oxidación valencia más 5. Al empezar a trabajar con los grupos nitrogenados, es decir, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, el grupo boroide, que es boro, y el carbonoide, carbono de silicio, y los fosforoides, ya, que pertenecen a los nitrogenoides, hay que tener en cuenta que ya no se trabaja de manera regular como aprendimos en las oxidales neutras o simples. Aquí se tiene ya que considerar las formas especiales, meta, piro y ion. ¿Cómo reconocer cuando tenemos una oxidal de clase meta? Porque van a ver siempre, la carga siempre va a ser -1. Si el número de oxidación es impar del no metal. Si el no metal fuese par, el caso del meta va a ser 2. Tienen la misma regla de las oxidales neutras. Valencia par, 2 cargas negativas porque son la sustitución de los 2 hidrógenos que poseían. Y si la valencia número de oxidación es impar, su carga va a ser un hidrógeno porque poseía una carga debido a que antes tenía un hidrógeno. Entonces, si nosotros observamos 5 y aquí hay una carga negativa, eso me indica que es una oxidal meta. Entonces decimos 5 más 1, 6. Mitad de 6, 3. No olvidemos que siempre dividimos entre 2 por el número de oxidación del oxígeno, que es -2. Entonces aquí ya tenemos el anión o radical halogénico. 5 y 1, 6, mitad de 6. Ahora miramos las cargas que hay tanto positivas de los cationes, en este caso del catión, que es el metal 3, y de los aniones, que en este caso es OH, que es -1, y el radical halogénico, que es -1. Si yo sumo -1, -1, eso me va a dar -2. Y como les digo, si tienen alguna duda, agarren su calculadorita. Si no son muy diestros en calcular de manera mecánica o manual, agarren la calculadora y decir -1, que es de este OH, y -1 del radical. Hay 2 cargas negativas y 3 positivas. Entonces, ¿qué debo hacer? Igualar los aniones. ¿Dónde se deben igualar inicialmente? En el compuesto básico, es decir, en el hidrógeno. Entonces lo encierro entre paréntesis y le voy a agregar un 2. Y digo 2 por -1. Voy a hacer, fíjese, para ver si están igualadas los aniones. Lo vamos a hacer con la calculadora. Era -1 su carga inicial. Ahora le multiplicamos su índice por 2. ¿Lo ven? Hay -2. Y a ese -2 que ya tenemos, le sumamos un -1. -1. Ahí lo ven. Ya tengo las 3 cargas negativas de los ambos aniones o radicales negativos o cargas negativas y 3 cationes o cargas positivas. Ahora sí ya nuestra fórmula está correctamente. Ahora vamos a nombrar de las 3 maneras. De manera tradicional, decimos que este era nitrógeno con 5, mayor valencia es ICO. Entonces, derivaba del ácido nítrico. Deja de ser ácido para convertirse en radical. Entonces va a ser nitrato. Era nítrico, ICO reemplazo por ácido. Entonces va a ser nitrato. Nitrato.
Ahora nombramos la parte básica. Como vemos que lleva 2, prefijo numeral para 2 es di. Damos nitrato di porque son 2. Básico. Y el aluminio, como tiene su única valencia, se puede terminar en ico. Podemos decir alumínico, pero también la UPAC nos permite decir de aluminio. Ponemos la palabra de y ya obviamos la terminación ico. Este procedimiento, no se olviden, solo se hace cuando el metal tiene una única valencia, como los primeros grupos de la tabla de metal. Nomenclatura tradicional. Ahora vamos con la nomenclatura sistemática o UPAC. Dice que primero nombramos la palabra. Recordemos, vamos a compartirles ahí. En nomenclatura sistemática, prefijo numeral que lleva el radical OH y luego la palabra hidróxido. Muy bien. Entonces, si vemos que aquí hay 2, entonces el prefijo numeral va a volver a ser di, seguido de la palabra hidróxido. Di, hidróxido. Como vemos que el radical halogénico no está encerrado entre paréntesis, no empleamos los prefijos griegos bis, tris, tetraquis, pentaquis y demás. Entonces nombramos directamente los oxígenos, que son 3. Entonces prefijo numeral tri, oxo. Oxo deriva del oxígeno, tri, oxo. Nombramos ahora el nitrógeno, que ya sabemos que es el nitrato. Nitrato. Entre paréntesis, el número de oxidación valencia, ya sabemos que es 5. Y finalmente nombramos el aluminio, decimos de aluminio, y su número de oxidación entre paréntesis, que es el 3. Y hemos nombrado de manera sistemática o UPAC. Finalmente nos queda la nomenclatura stock. Volvemos a mostrarles la parte teórica, nomenclatura stock. Nombramos el radical halogénico, terminado en ito en ato. Luego nombramos el radical hidróxido, que es el OH. Y luego nombramos el metal. Entonces, para nuestro ejercicio sería radical halogénico, sería nitrato. Hay 2 radicales hidróxidos, OH. Entonces sería di, básico, nombramos el aluminio, de aluminio, y su número de oxidación en números romanos, entre paréntesis, 3. Y hemos nombrado en las 3 maneras nuestra fórmula definida. Ahora, habíamos planteado el mismo radical con el mismo metal, pero vemos que aquí aparece un 2 y un -4. Y el otro ejemplo propuesto es la misma estructura, el mismo metal, el radical hidróxido, el mismo radical halogénico, pero ven que aquí aparece la carga. ¿Esto qué quiere decir? Ya vimos que en el primer caso, si aparecía la carga negativa -1, y era impar el número de oxidación, si aparece el -2, y fuese par, esto me indicaba que son, veamos, habíamos dicho meta, pero aquí dirán, ¿dónde está meta? Porque nos estábamos olvidando decir que antes de nombrar nitrato, debimos nombrar, vamos a hacer un poquito más arriba, anteponiendo la palabra
meta. Es decir, que no podemos decir nitrato. El correcto nombre para este compuesto es metanitrato dibásico de aluminio. Lo habíamos dicho que al trabajar con nitrógeno y acabar en los carbonoides, debíamos tener en cuenta si son metapiroiones. Ya nos dimos cuenta que era meta, entonces era metanitrato dibásico de aluminio. En la otra nomenclatura va a ser dihidroxitrioxo meta, vamos a corregirlo acá, meta nitrato 5 de aluminio. Y finalmente en la nomenclatura de stock, nuevamente no era nitrato, sino, volvemos a corregir, era meta nitrato dibásico de aluminio. Ahora, entonces, ya hicimos el recuerdo correcto de para este tipo de fórmula. Ahora decíamos para este otro compuesto, que vemos que el radical halogénico es similar al anterior, pero aparece este 2 y esta carga menos 4. Automáticamente cuando vemos 42, por más que tenga signo negativo, no olvidemos que este signo negativo me indica las cantidades de hidrógeno que poseía cuando era ácido. Entonces, 42. Si recordamos la parte teórica de los octáceos, el número 42 me indica que es pi. Por tanto, este radical va a ser pi. Ya sabemos que 5 era ico y el ico es ato. Entonces, completemos nuestra fórmula. 5 por 2, 10. Más 4, 14. Dividido entre 2, 7. Vuelvo a decir por qué dividimos entre 2. Por el número de oxidación que siempre tiene 2 el oxígeno. Entonces, aquí ya tenemos nuestra radical, está correcto. Tenemos el OH, que siempre es menos 1, y el cation aluminio, el metal, que es más 3. Entonces, veamos. Tenemos menos 1, menos 4. ¿Cuántas cargas negativas tenemos en total? Veamos, vamos a agarrar nuestra calculadorita. Menos 1, menos 4. Quiere decir que hay 5 cargas negativas y 3 positivas. Entonces, lo que necesitamos es convertir que sean igualadas las cargas, que sean ambas números pares. Este es 5 y este es 3. Si yo le pusiese un 2, veamos. Si le pongo un 2 a este cation, digo 2 por 3, hay 6 cargas positivas. Ahora debo tener 6 cargas negativas. ¿Dónde se debe realizar el proceso? Siempre en el OH. Entonces, voy a colocar paréntesis y digo 2 por 1, veamos, 2 por menos 1, 2 por menos 1, a ponerlo primero el menos 1 por delante, menos 1 por 2, y le sumo las menos 4, son 6. Hay 6 negativas y 2 por 3, 6 positivas. Pero llegamos a esta misma forma que ya habíamos mencionado, que la UPAC había puesto una regla para evitar esta repetición de sus índices cuando estamos igualando las cargas de los cationes y los aniones. No confundir con este 2, que ya está definido porque es piro. Estamos refiriendo solamente a la igualación del cation con el anión OH. Entonces, para evitar este error, vamos a copiar nuevamente nuestra formulita. Vamos a asignarle los números de oxidación. Entonces, recordemos lo que aprendimos en las formas antes mencionadas en la anterior unidad. Para evitar esta repetición, lo que hago es encerrar tanto el cation como el anión OH y solo conozco un único subíndice 2. Fíjense, esta era la forma antigua que trabajaba la UPAC. Luego dispuso esta nueva normativa para evitar la repetición de estos signos. Igual vemos que siguen habiendo 6 cargas positivas, 2 por 3, 6 positivas, 2 por 1, 2, menos 4, ya lo buscamos que es menos 6. Ahora aquí está correctamente nuestra fórmula. Ya está definida nuestra fórmula. Vamos a nombrar en las 3 nomenclaturas. Ya explicamos que este 42 indica que es un ácido
Vamos a anteponerle por delante piro. Nitrógeno con 5 es ico, el ico es ato. Entonces digo piro, nitrato. OH está afectado por 2. Prefijo numeral por delante di, seguido de la palabra básico. Y el aluminio, ya sabemos que tiene una única valencia, o decimos alumínico, o simplemente digo de aluminio. Volvemos a repetir, esta regla se aplica de poner esta palabra de cuando el metal tiene una única valencia, para no nombrarle la terminación. Entonces, de manera tradicional, sería pironitrato dibásico de aluminio. Nomenclatura tradicional. Vamos con la nomenclatura sistemática o UPAC. Primero, las cantidades de hidróxido. 2, prefijo numeral, di, seguido de la palabra hidróxido. Vemos que el radical no está encerrado entre paréntesis, no está afectado por un número fuera de un paréntesis, entonces nombramos directamente los oxígenos. Numeral para 7, prefijo numeral, hepta. Seguido de la palabra ox, hepta, ox. Hepta, 7 oxígenos. Nombramos ahora el radical que pertenece al nitrógeno, ya sabemos que aquí lo tenemos, pironitrato. Pironitrato. Entre paréntesis, números romanos y número de oxidación, ya sabemos que es el 5. Finalmente nombramos el aluminio, decimos de aluminio y su número de oxidación 3. Nomenclatura sistemática UPA. Dihidroxiheptaoxo pironitrato 5 de aluminio. Nomenclatura. Esto similar a ambas, es una fusión de ambas nomenclaturas. Ya sabemos que es pironitrato di, porque son dos, di, básico, fíjense casi similar a la nomenclatura tradicional, de aluminio, y la difieren o lo diferencian entre ambas, que en esta nomenclatura el aluminio debe llevar su número de oxidación entre paréntesis, que fíjense, en la nomenclatura anterior ya nos está indicando que era 3. Y tenemos esa forma especial. Es decir, que para esta formulita había sido una oxidal básica de forma piro. Ahora veamos este otro ejemplo. Fíjense, son los mismos elementos. Aluminio, radical OH, el nitrógeno con el oxígeno. Seguimos trabajando con su valencia 5. Pero ahora vemos que aparece -3. Cuando ustedes vean que aparece un -3, esta fórmula, le está indicando la otra forma especial, que sería orto. Pero aparece -3 y nos dice que es orto debido a que el número de oxidación del no metal es impar. Si aquí apareciese -4, cuidado con, si aparece -4 y lleva 2, es pi. Pero si solo apareciese aquí -4, igual va a ser orto. No olvidemos que el orto tenía dos formas. -3, cuando el número de oxidación del no metal era impar, y -4, o 4 si quieren llamarle, si el número de oxidación del no metal es par. Entonces, como este es impar, va a ser -3, y decimos 5 más 3, 8, mitad, 4. Volvemos a decir, ¿por qué dividimos entre 2? Por el número de oxidación del otro. 5, 3, 8, mitad. Ahora veamos las cargas. -1, -3, eso me indica que son -4. Veamos. -1, -3. Hay 4 cargas negativas y 2
y 3 positivas. Ahora debo igualar estas cargas. Voy a agregarle, a ver, si yo le pusiese un 2 acá, si le pusiese un 2 acá, digo 2 por 1, 2 más 3, 5, va a quedar impar. Si le pusiese un 3, 3 por 1, fíjense, le voy a colocar un 2 por 3, tengo 6 cargas positivas. Ahora debo tener 6 cargas negativas. Entonces, ¿dónde se trabaja? En el OA. Entre paréntesis, ya este menos 1 le voy a multiplicar 3, porque 3 por 1, 3 más 3, entonces, veamos, si tienen duda, agarren la calculadora, decir, menos 1 le he multiplicado por el subíndice 3, está menos 1 por 3, y le voy a sumar los menos 3, 6 cargas negativas. 2 por 3, 6 cargas positivas, están igualadas. Quiere decir que nuestra fórmula correcta es esta estructura. Ya está definida correctamente nuestra fórmula. Vamos a nombrar. De manera tradicional, habíamos dicho, ya identificamos que es orto. Y el orto no se nombra, pero yo les voy a colocar entre paréntesis para que tengan la guía didáctica que es orto. No se olviden. Lo coloco entre paréntesis porque no se nombra, ni se debe escribir. Los hago por referencia de ida. Orto. El nitrógeno con 5, ya sabemos que era ICO, se convierte en ato. Nitrato. Vemos ahora los OH, que son 3, prefijo numeral para 3, sería tri, seguido de la palabra básico. Y simplemente nombramos el aluminio por su número de oxidación, que es 3, su única valencia simplemente sería de aluminio. De manera tradicional sería, antiguamente sería ortonitrato tribásico de aluminio. En la nueva nomenclatura simplemente sería nitrato tribásico de aluminio. Nomenclatura sistemática o UPAC. Dice que primero vamos a nombrar los OH, los hidróxidos. Me indica 3, prefijo numeral, tri, seguido de la palabra hidróxido. Tri, hidróxido. Ahí está. Vemos que el radical halogénico no está encerrado entre paréntesis, no aparecen los prefijos griegos, que ya antes mencionamos. Nombramos directamente los oxígenos. Vemos que son 4. Sería tetra, ox. Nombramos el radical halogénico, que ya sabemos que es nitrato, que lo voy a nombrar entre paréntesis, para no olvidar que es orto. No se olviden que esta es una guía didáctica, no se debe escribir y nombrar. Orto, nitrato, número de oxidación del nitrato, 5 en números romanos. Nombramos el aluminio, ya sabemos que es de aluminio. Y su número de oxidación de aluminio ya sabemos que su único número de oxidación es 3. Trihidroxi, tetraoxo, antiguamente dicho orto, nitrato 5 de aluminio. En la nueva nomenclatura sería trihidroxi, tetraoxo, nitrato 5 de aluminio. Finalmente la nomenclatura stock. Ya sabemos que es orto, nitrato, tri, básico, de aluminio, y el aluminio le colocamos su número de oxidación, 3. Y como vemos, hemos nombrado las 3 nomenclaturas. Vemos cómo van diferiéndose o variando las fórmulas a medida que se trabajan las formas especiales. Fíjense los 3 ejemplos que hemos explicado. Para tener en cuenta que también las oxidales, muy aparte de trabajar las formas especiales, como vimos anteriormente, ácidas, ahora básicas, también se trabajan con meta, piro y or.